Señoras, señores, distinguido público presente, el Museo de Historia y Ciencias Naturales del Club de Pesca Lobería les da la bienvenida a este nuevo acto cultural. El tema de la disertación de hoy es el pasado arqueológico de Lobería. Mediante el aporte de la presencia de todos ustedes y la gentileza de los hombres de ciencia como el profesor Madrazo, que esta noche nos acompaña, les aseguro que para mí es sumamente grato hablar en este lugar. En primer lugar porque Lobería es lindo, está lleno de bellezas naturales, de hospitalidad. Me siento pisando una tierra que está conectada con nombres que son precursores en este tipo de investigaciones. Los estudios antropológicos y prehistóricos, es decir, todos aquellos referentes a los grupos humanos que habitaron en otras épocas este lugar. Aunque estamos todavía en los comienzos en cuanto a desentrañar el problema tan complejo del origen del hombre y de la historia geológica también de la zona pampeana, pero sin embargo está bien representada la historia natural, es decir, las variaciones que ha sufrido el área pampeana, los cambios en la fauna, en la flora, en el paisaje, en el clima, por una parte, y está bien representado también el paso de los distintos grupos humanos que han ocupado este lugar a lo largo del tiempo. Creo que el museo colaboró enormemente en décadas, a la obra de Noceda es de décadas, y él fue muy hábil en pensar temas sobre la antigüedad del poblamiento. Noceda conseguía mucho material, era un muy buen repositorio, y además invitaba a mucha gente para dar conferencias, o sea que era un museo muy activo. Noceda tuvo la visión de vincularse siempre con gente del ambiente académico. Fíjate que trajo a Gradín a dar la charla, traía a Madrazo a dar la charla. Él era un aficionado, una persona con mucho criterio, ¿sí?, para opinar y para actuar, pero no se quedaba en el plano del aficionado que recolecta y deja las cosas hacia adentro del museo. Era el aficionado, el autodidacta que salía afuera del museo, que se contactaba con los científicos que él creía idóneos y que los invitaba gentilmente a que estudiaran esos materiales. Eso es muy difícil de obtener. Los actos culturales eran un nudo importante porque a él le permitían sostener la relación con los investigadores y al mismo tiempo entregar a Lobería, difundir en Lobería todo eso, digamos, que él iba generando, ¿no? También, obviamente, en compañía y articulando con otras personas. Estaba Cerimelo en aquella época, Giorgetti, Oliva, bueno, después estaban los Thomas, los Wagner. Me acuerdo de Belisario, Luis Roldán particularmente, que fue sumamente generoso con nosotros. Y después Chiche Sabaidini, que nos hacía las notas cuando volvíamos de la campaña, obligado a pasar por lo de Chiche que nos hiciera las notas. Hasta me acuerdo que pasábamos por la estación de servicio a cargar la nafta y ya empezaban a preguntar, ¿no? Así que van para el cerro y ya nos conocían. Era una cosa que Noceda consiguió mover a mucha gente en el pueblo. Estaba esta sed por conocer, por aprender, por hacerlo seriamente y por devolverlo al pueblo de Lobería, ¿no? Ese era realmente el patrimonio, ¿no? Lo que iba construyendo. En un momento en que el país pasaba por situaciones políticas adversas, donde no hubo durante mucho tiempo una estabilidad democrática larga, como para que las instituciones se establecieran y crecieran sobre el trabajo previo, sino que por el contrario la característica era el permanente rompimiento de la estabilidad que hacía que las personas no pudieran continuar con su trabajo, que las instituciones no tuvieran continuidad tampoco. En ese momento, distinto al de ahora, Noceda y la gente de Lobería tuvieron la lucidez de generar ese museo sin dañar el patrimonio paleontológico. Una de las cuestiones principales es la sistematicidad
que le fue imprimiendo Josué Noceda, y esto tenía mucho que ver con su historia personal y con los vínculos además que fue estableciendo con otros investigadores. Bueno, en este sentido debo felicitar al señor Noceda y a la gente a las personas, a los amigos que lo acompañan en sus estudios, en sus salidas al campo, en recoger todas estas cosas que constituyen un acervo tan importante. Ha recogido un poco una bandera. Empleo un término así un poco heroico, pero realmente la investigación tiene también su lucha con las incógnitas que hay que resolver, a veces muy difíciles, lucha con la incomprensión muchas veces o con la apatía. Así que, repito, lo felicito a todo este grupo que está trabajando de esa manera y acopiando un material tan importante para las investigaciones futuras. En este momento, con estabilidad democrática y con un crecimiento y un fortalecimiento del sistema científico, son científicos los que se ocupan de eso. Y el museo es el que le está dando el apoyo y el sustento y el lugar para que puedan desarrollar sus investigaciones y cuidar el patrimonio que contiene el museo, que sobre todo está fortaleciendo la divulgación, que no siempre se hace bien desde las universidades, y la generación de nuevas ideas para que se popularice el conocimiento científico. Yo creo que es un modelo muy interesante, que sería muy bueno que otros museos regionales de la provincia lo puedan copiar la parte actual, porque la otra ya quedó antigua, y creo que lo que actualmente se está haciendo en el museo es lo que hubiera hecho Noceda si todavía estuviera entre nosotros y con fuerza para, bueno, como tuvo siempre, para realizar distintas actividades, ¿no? Yo creo que él hubiera estado muy contento con lo que está ocurriendo en este momento en el museo. Lobería y toda esta parte del sudeste de la provincia de Buenos Aires es un sitio muy importante, muy especial para definir una cantidad de problemas que en este momento están en discusión. Es muy posible que o acá en Lobería o en un lugar próximo comience a resolverse la problemática pampeana, tanto en lo que se refiere a la geología como a la paleontología, como a la cronología de todo eso, al paso de los grupos humanos. Hay varios sitios, digamos, que fueron claves en el desarrollo de la arqueología pampeana. Sin duda los de Cerro El Sombrero y Cerro La China son muy importantes porque fueron los primeros donde se detectó en la región pampeana, y uno de los primeros sitios, digamos, en el resto de Argentina, este tipo de punta proyectil cola de pescado, que es como muy indicador de ocupaciones muy antiguas, y que después se dataron y dieron entre 10 y 11.000 años radiocarbónicos, ¿no? Entonces, estos sitios permitieron confirmar la presencia en la región pampeana de estos indígenas antiguos, probablemente vinculados a los primeros pobladores que llegaron a América. Cuando yo empecé a trabajar en la zona, que también Gustavo Politis estaba empezando a trabajar, había justo un vacío de investigaciones de arqueología en Pampa, porque no había buenas estratigrafías, no había materiales en capa, decían. Madrazo había trabajado desde Olavarría, pero se había ido a vivir a Jujuy, había dejado de trabajar en la región pampeana y había dejado algunas publicaciones en Pampa, pero no había como una continuidad de eso. Mucho trabajo de Mosé y su grupo de investigaciones, que a su vez atrajo investigadores que trabajaron en el área y formaron equipos e investigaron intensamente. Entonces la combinación de estos factores hace que sean las áreas mejor estudiadas. Porque Josué, digamos, tenía una forma de trabajo muy ordenada y que realmente para nosotros, para los arqueólogos, es fascinante, porque desde muy tempranamente, de sus salidas al campo tan tempranas, él llevaba un registro, una especie de libreta de campo, en el cual iba anotando los hallazgos, ¿sí?, que eventualmente traía hacia el museo, con la particularidad de tener muy claro la procedencia de esos hallazgos. Esta actitud tan ordenada, ¿no es cierto?, y tan responsable por parte de Yeye hacía que sus descubrimientos nos sirvieran a todos. La conexión de Yeye con Gustavo Politis,
¿no es cierto? Con Madrazo en el Sanjón Seco, después lo sigue Gustavo, y después venimos con María a trabajar en el curso medio del Quequén. Ahí tenés mínimo también 20, 30 años de estudios continuados, ¿no es cierto?, en el curso medio del Quequén, a partir de la influencia de Yeye. Los sitios localizados sobre la cuenca media del río Quequén Grande, a lo que nosotros llamamos Pasotero, ¿sí?, que de alguna forma nosotros llegamos a Pasotero a través del Museo de Lobería y a través de Noceda, han marcado, digamos, significativamente nuestra formación. Nosotros trabajamos desde el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Mar del Plata en el sitio arqueológico Lobería 1, que tiene un registro faunístico muy interesante y ligado absolutamente a las sociedades indígenas que habitaron ese sitio. Todos estos sitios que articulan también tienen secuencias de entre 10.000 y 11.000 años. Esta es la importancia. Lobería 1 suma a ese conocimiento, tanto a nivel de análisis de la dieta, de la alimentación, a nivel de análisis tecnológico, es decir, me refiero a la producción de cerámica, a la producción de artefactos líticos, y además al tipo de consumo, y además el arte, ¿no? En varios sitios que son similares, además hay arte rupestre. En Lobería hay mucho, es uno de los sitios de referencia. Y los sitios que descubrió Noceda y que después fueron visitados por Mariano Bonomo en la costa de la provincia de Buenos Aires. Esto es para resumir un poco la cantidad de proyectos que se anclaron a las investigaciones, a los estudios previos que había hecho Noceda y que atrajeron el interés científico. Y en el Partido Lobería tenés las sierras, tenés la llanura surcada por grandes ríos y tenés la costa. Entonces estos son tres ambientes. Esta variedad ambiental también nos permite encontrar diferentes tipos de ocupación, entender un poco mejor cómo se estaban ocupando estos lugares, ¿no? Ahora, nosotros aquí en Lobería hemos encontrado una diversidad de elementos distintos, industrias diferentes, algunas más antiguas, otras bastante recientes, pero han aparecido algunos elementos muy antiguos realmente que nos han dado una satisfacción, porque no en todas partes aparecen. Por ejemplo, yo los he buscado en Lobería, los he buscado en Tandil, he recorrido muchos lugares y aquí sí han aparecido. Esta es una zona muy rica, ya les digo, de confluencia de contactos culturales y por donde han pasado muchos pueblos, ¿no?, en distintos momentos. La zona está trabajando hace mucho tiempo, en los últimos 20, 25 años, y coincide, son las zonas más estudiadas de la provincia de Buenos Aires y la región pampeana en general. Y esto coincide primero con el atractivo que tenía, porque ya había como un trabajo previo hecho por Noceda y por la gente del Museo del Club de Pesca, como por varios otros también. Entonces ya había como un sustrato de información, no había que arrancar de cero. El sitio principal donde estamos trabajando ahora es el del Cerro El Sombrero, que es el que trabajó Madrazo en su momento. Por casualidad resultó que tenían restos dejados por esta gente que vivió hace más de 10.000 años en la zona. Y lo que estamos encontrando en El Sombrero es que ese lugar fue usado para ciertos fines muy específicos. Y ahora resulta que se encontró un cerro con una forma muy parecida en Patagonia, con un conjunto de materiales también muy parecido al del Cerro El Sombrero. Entonces es un significado que era compartido por gente que vivía en regiones muy distantes, también cosas de hace 10.000 años y con características parecidas. Después también, por ejemplo, el sitio del Entierro de Dos Naciones, donde se encontró uno de los poquísimos entierros araucanos, ¿no?, que señala la presencia mapuche en la región, que lo conocíamos obviamente por documentos escritos y por algunas otras investigaciones, pero uno de los primeros evidencias fuertes fue el entierro araucano que encontró Noceda y que excavó y que pudo recuperar junto con Casamiquela en el sitio de Dos Naciones. A los arqueólogos lo que más nos impacta, me parece a mí, no es el hallazgo, es cuando entendemos una idea. Que eso quizás es algo que
que no es la idea que la gente tiene de nosotros, pero para nosotros lo más importante es cuando cerramos un tema, cuando entendemos algo de esa gente del pasado. Otra perla, digamos, que nos está ofreciendo el registro de Paso Otero 4 es que hay evidencia de lo que nos estamos animando a pensar como un posible pozo de agua, ¿sí? Empieza a aparecer una estructura, ¿sí? De forma de campana, ¿sí? De más o menos 1 metro de diámetro, ¿sí? En donde digamos, tiene la forma de un pozo, como que hubiera servido en su momento como un pozo de agua, para abastecerse de agua, ¿no? Justamente estos registros que yo mencionaba, indirectos, como el polen, las diatomeas, ¿sí? Están indicando que para ese momento, más o menos hacia el 8500 años antes del presente, habría habido un pulso muy árido, o sea, donde el agua habría sido escasa, en donde entonces, digamos, no está mal pensar en la posibilidad de que eso hubiera sido un pozo de agua justamente para abastecerse en esos momentos de mayor sequía. Las ideas que a mí me parecen a las que yo les tengo cariño, quizás, a las que pude llegar durante la carrera, son las ideas que sirven para humanizar a la gente del pasado. El primer contacto que tenemos nosotros mientras excavamos, por ejemplo, y vamos descubriendo las evidencias, es esa sensación de estar descubriendo la vida doméstica, que hasta ahora es lo que estamos investigando. Es decir, la vida doméstica de unidades, de grupos humanos, que se movilizaban con ciertos intereses, ya sea de subsistencia, sociales, de interactuar, produciendo sus herramientas, consumiendo, cazando, charlando, contando leyendas. Es una vida humana muy fuerte que hay también manifestada en estas evidencias. En general hay una sensación de que hace 10.000 años la gente era bruta, que eran toscos. Y mi impresión al trabajarlos siempre fue que no eran toscos, que no eran brutos. Entonces, las ideas que me permiten a mí explicarle a la gente por qué yo creo que no eran toscos, esas son las ideas a las que me impactan. Los estereotipos que nos ha enseñado la historia oficial, lamentablemente tiene un trasfondo racista muy fuerte, con el cual casi nos enseñan a pensar desde esa categoría homogénea que es la palabra indio, como que todos fueron iguales en todos los tiempos y que son diferentes a nosotros, como que nosotros somos más civilizados que ellos. Esto hay que desconstruirlo, realmente cambiarlo y tratar de entender el modo de vida de ellos. Es distinto al nuestro, pero bueno, bienvenido sea el análisis de esa diversidad. Creo que cada vez va a haber investigaciones que nos van a llevar a abordar temas nuevos. Se van a sumar a la agenda temas que hasta ahora no han sido tratados y el mismo devenir de las investigaciones va a hacer que algunas cosas que creíamos que eran de un modo no lo sean. En esto es importante pensar al conocimiento científico, ¿no es cierto?, funcionando de esta forma. Nosotros no generamos hipótesis o modelos para mantenerlos eternamente y pensar que siempre van a funcionar de esa manera. Siempre con la excavación de nuevos sitios y la generación de nuevos datos van a surgir lo que llamamos anomalías o cosas diferentes a las que veníamos pensando y que van a poner un poco en tela de juicio todo aquello que dijimos anteriormente. Eso está muy bueno porque nos obliga a repensar nuestra actividad, nos obliga a repensar nuestras ideas acerca del pasado, nos obliga a modificar los modelos que ya teníamos construidos y es la forma en que la ciencia avanza y es realmente lo excitante de todo este trabajo. Señor Noceda, lo único que le pedimos, así de todo corazón, es que siga leyendo Barrancas, como hasta el día de hoy, y que la siga leyendo también para que usted y la gente que lo acompaña y quienes colaboran con usted nos puedan seguir mostrando cosas tan importantes y que de verdad nosotros desconocíamos y creo que mucha gente de la que nos está escuchando también. Le agradezco mucho la atención que han tenido y invito a visitar el Museo de Club de Pesca Lobería. Y ahí se mandó la publicidad. Hasta muy pronto, señor Noceda, que lo haga bien. Pude
An tư yây mai, an tư yây man tư yây man tư yây mai. An tư yây mai, an tư yây man tư yây man tư yây mai. An tư yây mai, an tư yây man tư yây man tư yây mai.